¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. A nombre de este equipo y de Idania Chirinos les doy la bienvenida. Como siempre, los invito a que se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. Comenzamos. La Organización de Estados Americanos debate a esta hora una resolución para condenar la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Edgar Zambrano. El documento fue presentado por 7 países, entre ellos Colombia y Estados Unidos, y denuncia además el allanamiento de la inmunidad de otros legisladores por orden del régimen de Nicolás Maduro. La sesión del Consejo Permanente estaba agendada para el viernes pasado, pero fue pospuesta a petición de la Misión Permanente de Venezuela, conformada ahora por representantes del gobierno interino de Juan Guaidó. Jorge Agobián, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene toda la información en directo. Jorge, muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Y como lo anunciabas, ya esta votación se dio hace tan solo minutos y por unanimidad los países miembros de la Organización de Estados Americanos aprobaron esta resolución que contiene 2 puntos. El primero es rechazar la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, que fueron legítimamente constituidos o electos por el voto popular. El segundo punto de esta resolución que se aprobó aquí en la Organización de Estados Americanos tiene que ver con la condena a la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano Ramírez, y se exige su liberación inmediata. Varios países, incluidos aquellos que tienen o han tenido una posición más o menos imparcial, como es el caso de México y Uruguay, también apoyaron esta resolución. En el caso de Uruguay dijeron que se abstienen a dar su voto, pero están en contra del allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los dirigentes y de los líderes de la oposición, en este caso los diputados de la Asamblea Nacional. Un dato que hay que agregar a esta sesión del día de hoy es que al menos 12 países miembros de esta Organización de Estados Americanos no asistieron al llamado que hizo esta convocatoria hecha por el representante del gobierno encargado de Juan Guaidó, Gustavo Tarre, y esto se ha repetido desde las últimas sesiones aquí en la Organización de Estados Americanos, a la que este grupo de países, la mayoría de ellos, las islas del Caribe, no hacen acto de presencia, pues el argumento que han dado en algunas ocasiones es que ellos no respaldan la presencia de Gustavo Tarre, el embajador del gobierno encargado de Juan Guaidó. El gobierno de Estados Unidos y el representante ante la Organización de Estados Americanos aseguró que es el momento de la OEA para actuar y rescatar y al menos de alguna manera también dar por sentado que la Asamblea Nacional es el único ente legítimo de Venezuela y que se debe actuar para rechazar lo que ellos mismos han asegurado es la violación de la inmunidad parlamentaria de estos diputados en Venezuela. Gracias, Jorge, por esta información. Vamos a seguir el desarrollo de esta noticia en nuestros espacios informativos. Avanzamos. En medio de una inesperada escala, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aterrizó hoy en Bruselas, Bélgica, antes de dirigirse a Rusia. Busca conversar con líderes europeos sobre la crisis en Venezuela y las tensiones con Irán. Pompeo ha cancelado su visita de hoy a Moscú y se dirigirá directamente a la ciudad rusa de Sochi, en el Mar Negro, donde este martes tiene previsto reunirse con el presidente Vladimir Putin para discutir el apoyo del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro. En la agenda también está la situación en Siria y en Ucrania. Comenzó en Bogotá, Colombia, la Cumbre Concordia de las Américas 2019. La crisis en Venezuela y la lucha contra el narcotráfico son temas centrales de este encuentro. A la cita asisten personalidades internacionales como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. NTN 24 es medio de comunicación aliado de este evento. Vamos al lugar de la noticia con nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos. Idania, muy buena tarde. Hola Joely, buena tarde para ti. Como has dicho, ha comenzado en Bogotá la reunión de Concordia Bogotá, que no es más que una oportunidad más para debatir los temas importantes para la región. Diversos temas van a tratarse. Venezuela, por supuesto, está sobre la mesa. Ahora, dentro de unos 35, 40 minutos, va a realizarse un foro sobre Venezuela. El presidente Duque también habló sobre Venezuela en el día de hoy y será tema mañana. Entiendo y estaba intentando escuchar, pero hay muchísimo ruido de ambiente, lo que había ocurrido en la OEA, porque
para nuestro próximo invitado es un buen tema para conversar con él. Pero Yoely, me encantaría si nos pudieras decir a ambos, que es Héctor Chamiz, que está con nosotros. Héctor, como siempre, gracias por estar aquí. Si nos hicieras un resumen de lo que pasó en la OEA, pudiéramos escuchar. Están rechazando la situación del régimen de Nicolás Maduro contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, contra Edgar Zambrano. Están haciendo un pronunciamiento internacional unánime frente a esta situación que se está registrando en Venezuela. Ok, gracias Yoely. Héctor, creo que es un buen punto para comenzar lo que ha ocurrido hoy en la Organización de Estados Americanos. El representante del gobierno interino convocó la reunión de hoy para tratar de tener una resolución de condena en relación a lo que está ocurriendo con Edgar Zambrano como primer vicepresidente, que además no se sabe nada de él, no hay fe de vida de él, pero también con otros diputados que están siendo perseguidos en este momento. Como siempre, hay países neutrales que no están de acuerdo con la interinidad y no votaron, y entiendo también que algunos países del Caribe tampoco se presentaron. Bueno, no tenía conocimiento de eso, pero es desafortunado definitivamente, porque la situación del diputado Zambrano es grave desde tantos puntos de vista, por lo menos tres se me ocurren. Uno es que tiene una dolencia médica seria, su familia públicamente pidió al régimen que se les permitiera hacerle llegar medicinas que toma diariamente y no ocurrió, y ahora hay dudas acerca de su estado de salud. Hay rumores de que está hospitalizado además. Eso en un primer nivel. En un segundo nivel yo diría es una vulneración flagrante de la institucionalidad venezolana. Es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es el segundo, Juan Guaidó. Y bueno, nuevamente muestra que el régimen obscenamente nunca pierde oportunidad de vulnerar las instituciones legítimas. Y en tercer lugar, es preocupante porque parece haber una estrategia de aislar a Juan Guaidó y de ir dejándolo solo de a poco. Sí. Con su jefe de gabinete, Marrero, ahora con su vicepresidente, y entonces eso genera una preocupación adicional. Ahora, Héctor, ¿cómo se puede ser neutral o cómo se puede no pronunciarse o ausentarse cuando se trata de defender finalmente la democracia o la institucionalidad del único organismo reconocido tanto internacional como nacionalmente? Sí, es difícil la palabra hoy por hoy, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es de tal magnitud que, bueno, decir soy neutral, ¿qué quiere decir? Es un absurdo, es un sinsentido. No se puede ser neutral porque, bueno, la crisis ha llegado a un punto tal, política, económica, humanitaria, crisis de migración. Hoy la cifra que se conversó aquí en Concordia es que ya son 3.7, 3.8 millones de venezolanos, y las proyecciones hacia fin de año de continuar esta situación son de temer para los países que están recibiendo esos migrantes, especialmente Colombia, que recibe a la mayoría. Entonces, claro, ¿qué neutralidad puede haber frente a eso? Es un absurdo, es un absurdo. Ahora, Héctor, por otra parte, ya que hablamos de neutralidad o de posiciones tibias o de no pronunciamiento, justo tu artículo en Infobae de este domingo trataba de ese grupo de contacto que preside Mogherini, y de ese plazo que se ha vencido, de ese plazo que se dio este grupo de contacto para hacer unas elecciones, que ya de por sí nadie entendió cómo podían realizarse en 90 días unas elecciones con la infraestructura que hay en Venezuela y con un gobierno que finalmente no está reconocido por más de 50 países. Es decir, ¿en qué se queda el grupo de contacto? ¿En el ejercicio de preocuparse?
Sí, porque el plazo de 90 días era irreal, para empezar, porque era un absurdo pedirle a Maduro que convoque elecciones. Elecciones convocadas por Maduro ya se sabe cuáles son el resultado. Es una buena noticia que no lo haya hecho, porque si lo hubiera hecho, ¿qué hacemos después, no? Lo de Mogherini es inexplicable también, porque el grupo de contacto es un grupo de países europeos que ella organizó, junto con Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Uruguay. 4 países latinoamericanos lo integran. Y tienen este planteo de pedirle a Maduro organizar elecciones en 90 días, desconociendo que no se pueden realizar elecciones creíbles con la institucionalidad que existe, con el Consejo Nacional Electoral que existe, con todo el sistema electoral. Jamás ha habido de parte de ese grupo una receptividad a ese punto. Asumieron que se podían realizar elecciones que no se podían realizar. Y de vuelta, si Maduro hubiera dicho 90 días atrás, ¿cómo no? Las voy a organizar. Bueno, en realidad Maduro también es torpe en relación a sus propios intereses. Claro. Pero bueno, ahora se han cumplido los 90 días y no tiene razón de ser ese grupo. Y entonces la última declaración del Grupo Internacional de Contacto es acerca de la preocupación de Venezuela. Ya sabemos, hace mucho que estamos preocupados por Venezuela, pero si las democracias, que son democracias además, y que por el otro lado Mogherini tiene este grupo de contacto para relacionarse con Maduro, cuando los países europeos que integran ese mismo grupo han reconocido a Guaidó, han desconocido la elección del 20 de mayo de 2018, fraudulenta, por la cual Maduro reclama ser el presidente. Esa es la disputa. ¿No hay una contradicción? Hay una contradicción flagrante. Los países europeos que integran el grupo tienen una posición que difiere de la posición que tiene el grupo que ellos mismos integran. Entonces, bueno, si las democracias van a vacilar de esta manera, si van a tener este tipo de ambigüedades y contradicciones, bueno, eso es todo ganancia para el régimen. Esa es la triste realidad. Sí. Héctor, mañana se produce un encuentro importante. El secretario Pompeo de los Estados Unidos se reúne con su par, Lavrov, en Rusia. Pero se ha sumado Putin a este encuentro. ¿Qué se puede esperar? No lo sé, pero me parece bien. Me parece importante. Me parece importante que haya intercambio, que haya conversaciones, que se le haga entender a Rusia de qué se trata y que Rusia deje de jugar este papel de supuesto defensor y de supuestamente estar involucrado en la crisis venezolana, que no lo está en el sentido estricto del término, que opera como una cortina de humo que les debe ser útil, pero que esto ya ha llegado demasiado lejos en términos de la magnitud de esta crisis y la inevitabilidad de resolverla, porque si no se resuelve, bueno, a fin de año van a ser 4,5 millones de migrantes. Y Colombia solo gasta 4,5% de su producto en atender estos migrantes necesitados, y que todos los países de América Latina se van a enfrentar con un cuello de botella no solo político, sino fiscal, Claro. para no dejar a los migrantes venezolanos desamparados. Entonces esta es una crisis que, de no resolverse como debe ser con la salida de Maduro, la migración va a continuar y va a ser una presión tremenda para las democracias latinoamericanas, que de por sí son frágiles, pongámoslo de esa manera. Héctor, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos. Complicada la comunicación aquí tan cerca que estamos, pero créanme que el sonido ambiente es bastante fuerte. Pero gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias a vos, Idania. Aquí vamos a seguir en Concordia, en este conocer diferentes posiciones sobre los problemas que atañen a la región. En este momento hay un foro que se adelanta, que lo dirige nuestra directora Claudia Gurizati, sobre el tráfico ilícito. Si no estoy mal, acaba de comenzar, veamos un par de minutos de lo que allí ocurre.
gracias a los acuerdos que tiene con el GCFC y los otros países que están aliados, pueden trabajar con estos retos a largo término para poder trabajar con todos estos refugiados. Con una beca, con una concesión, que podríamos trabajar de manera conjunta para trabajar con los Bien, nos dicen que no ha comenzado, es en el salón justo que está frente al set que tenemos NTN 24 y RCN Noticias. Ya está por comenzar este foro de tráfico ilícito, así que más adelante volvemos con él y más adelante nos acompaña también Stephen Donahue para hablar de dos cosas importantes. Lo que ocurre con el Comando Sur, que es noticia, y lo que ocurre también en Colombia con estas visas que le han sido canceladas a magistrados de la Sala Constitucional. Eso y más. Desde aquí, Joely, vuelvo contigo al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania. Más adelante volvemos contigo. Noticia, la recta final para las elecciones del Parlamento Europeo. El próximo 26 de mayo, millones de personas de todo el viejo continente están convocadas a las urnas. Ese mismo día serán los comicios municipales y autonómicos en España. Hay un gran número de candidatos latinoamericanos en la contienda. Este es un informe desde Madrid de Marcelo Moncayo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Nuevamente, los ciudadanos españoles tendrán que volver a las urnas para participar de las elecciones municipales, autonómicas y europeas y escoger entre miles de candidatos, entre ellos decenas de ciudadanos de origen latinoamericano que buscan en convertirse en portavoces de sus connacionales en las instituciones españolas y europeas. Avanza la campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas que se realizarán este próximo 26 de mayo. El Partido Socialista, encabezado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, buscará consolidar el triunfo obtenido en las pasadas elecciones generales. Serán miles los candidatos que participarán en esta próxima contienda electoral, entre ellos decenas de origen latinoamericano que buscan un cargo en las distintas instituciones. Para mejorar lo que nosotros creemos que debe ser la igualdad o la equidad entre las personas nacidas dentro de este país y los que venimos de afuera. Yo creo que los partidos han hecho bien, no vamos de relleno nada más, creo que hay personas que van en puestos de salida. Trabajando desde las instituciones, mano a mano, con nuestros hermanos españoles, vamos a lograr denunciar todos los casos que están ocurriendo en Latinoamérica. Pero los latinos no solo buscan presencia en las instituciones locales, algunos quieren llegar más allá y ser parte del Parlamento Europeo. Porque somos la minoría más grande de España y no tenemos una representación en el Parlamento Europeo y hay muchos problemas de los eurolatinos que son a nivel europeo. Por ejemplo, los acuerdos de Schengen para el visado o la homologación de títulos son decisiones que se toman en el Parlamento Europeo. Y los latinoamericanos somos una nueva generación en Europa y considero que no debemos sesgarnos en un rol victimista ni en un rol subordinado, sino a nivel futurista, como un aporte estupendo, nueva cultura, nuevas generaciones, nuevas ideas. Según la encuesta de GAT3 para Diario ABC publicada este lunes, en el conjunto de España el Partido Socialista ganaría las elecciones municipales con un 28% en intención de voto, seguido del Partido Popular con un 19%, Ciudadanos con un 14%, Unidas Podemos con un 9% y Vox con un 5.5% de intención de voto. Amigos televidentes, y para este próximo 26 de mayo en toda Europa están habilitadas para votar alrededor de 400 millones de personas. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, en línea con lo dicho por Juan Guaidó, el representante diplomático del gobierno interino en Estados Unidos solicitó una reunión con el Comando Sur. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Avanzamos con más temas de la agenda informativa del día. Se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El gobierno de Xi Jinping anunció que elevará los aranceles de 10 a 25% a más de 5,000 productos de la Unión Americana. La medida que se produce como represalia a una decisión similar adoptada por Washington la semana pasada, entrará en vigencia el próximo 1 de junio. Donald Trump responsabilizó a China del fracaso de las negociaciones para la firma de un acuerdo que ponga fin a las tensiones comerciales.
No hay ninguna razón para que el consumidor estadounidense pague las tarifas que entran en vigencia en China hoy. Esto se ha demostrado recientemente cuando Estados Unidos pagó solo 4 puntos, mientras que China pagó 21 puntos. Porque China subsidia el producto de un grado tan grande. Además, las tarifas pueden evitarse por completo si compras en un país sin tarifas y si compra el producto dentro de Estados Unidos. La mejor idea, eso es cero tarifas. Muchas compañías arancelarias dejarán China para irse a Vietnam y otros países similares en Asia. Es por eso que China quiere hacer un trato con tanta urgencia. A propósito de los efectos de esta guerra comercial, el presidente de Estados Unidos anunció esta tarde que se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping durante la cumbre del G20. Desde la Casa Blanca, Donald Trump dijo que en la cita, que se dará en Japón a finales de junio, se dará cara a cara con el mandatario del gigante asiático. El republicano dijo que probablemente será un encuentro fructífero. Además, Trump sostendrá una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Las autoridades de Florida investigan las causas de un tiroteo registrado el domingo a las afueras del Hotel Trump en Miami. Una persona murió, otras 2 resultaron heridas en el incidente. Entre los heridos se encuentra un menor de 5 años. Los residentes del complejo tuvieron que ser desalojados de emergencia. Los autores del ataque huyeron del lugar a bordo de una camioneta con matrícula de Florida. La policía informó que inició una investigación para dar con el paradero de los sospechosos. Políticos demócratas del sur de la Florida nuevamente hacen un llamado para que se otorgue el estatus de protección temporal, el TPS, a los venezolanos residentes en Estados Unidos para protegerlos de la deportación. El evento fue liderado por los congresistas federales Donna Shalala y Debbie Mocárcel Powell y respaldado por los senadores estatales José Javier Rodríguez y Javier Fernández. En Miami, Paola Serna tiene toda la información. Muy buena tarde, Paola. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, los congresistas demócratas de la Florida comenzaron hoy realizando un balance sobre la gravedad de la situación que se vive en Venezuela y la necesidad que hay urgente de aprobar un estatus de protección temporal. Ellos han estado trabajando en un proyecto de ley bipartidista en el Congreso para que se otorgue los beneficios de dicho estatus de protección temporal, pero también aseguraron que el presidente Donald Trump pudiera dar y garantizar la permanencia legal de los venezolanos que huyen por asilo aquí en los Estados Unidos de manera inmediata. Cada día es más evidente que la situación en Venezuela es la peor crisis humanitaria que hemos sufrido en este hemisferio. El gobierno americano tiene que apoyar y proteger a los venezolanos otorgándoles el TPS. Además, también estamos exigiendo que la administración no continúe deportando a los venezolanos si no son criminales. Huir a una dictadura brutal y buscar refugio en este país no debería de ser un crimen. Le pedimos a este presidente que no regrese a los venezolanos a una crisis. Esta situación es exactamente el tipo de crisis por la cual TPS fue creada. Déjenme hablar directamente al pueblo estadounidense sobre cuáles son los intereses en Venezuela. No se trata solo de que es un país vecino que es importante para nosotros económicamente. Es un país bajo el narcogobierno liderado por Nicolás Maduro que está asesinando a estadounidenses porque ellos están haciendo su dinero por los narcóticos que son enviados a los Estados Unidos para asesinar a estadounidenses. También una gran preocupación sobre la cantidad de venezolanos que siguen siendo deportados desde Estados Unidos a Venezuela. Por su parte, el ministro consejero de Venezuela en Estados Unidos, Gustavo Marcano, hizo énfasis en la necesidad también de que los pasaportes de los venezolanos que se encuentran vencidos aquí en territorio estadounidense sean reconocidos como un documento válido. Necesitamos el apoyo de esta administración, necesitamos el apoyo de todas las instancias de gobierno de los Estados Unidos para proteger temporalmente a los venezolanos, que además aspiramos que sea una protección, como su nombre lo indica, temporal. Nosotros estamos muy cerca de que cese la usurpación en Venezuela, de que haya un gobierno de transición y logremos un proceso realmente democrático de elecciones. El presidente interino Juan Guaidó ha solicitado a través de su embajador Carlos Vecchio que sea otorgado un estatus de protección temporal a miles de venezolanos que corren riesgo de regresar a su país. En la información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola.
Avanzamos. Las propiedades de Donald Trump vuelven a estar en la mira de las autoridades de Nueva York. Cerca de una decena de sus rascacielos no cumple con las nuevas regulaciones promulgadas por la alcaldía para reducir la emisión de gases contaminantes. La organización Trump ha sido advertida de que tendrá que pagar más de $2 millones al año en multas si no cumple con las metas previstas por la ley. La advertencia fue hecha durante un acto público liderado por el alcalde Bill de Blasio. Alejandro Rincón tiene toda la información desde la Gran Manzana. Adelante, Alejandro. Hola, feliz tarde de lunes para todos. El alcalde de la ciudad de Nueva York se desplazó hoy al lugar donde nos encontramos ahora, la Torre de Trump en la Quinta Avenida de Manhattan, con el objetivo de enviar una advertencia directa a la organización Trump y en persona al presidente de los Estados Unidos. Cumpla la nueva ley de reducción de gases contaminantes y de mitigación del impacto del cambio climático, o de lo contrario, sus empresas se verán sancionadas económicamente. De acuerdo con el gobierno de la ciudad de Nueva York, hay 8 rascacielos o torres que son propiedad de la organización Trump, como el que tienen ustedes detrás de mí, que actualmente hacen parte de las más contaminantes de toda la ciudad de Nueva York. Y se advierte que si no implementan tecnologías verdes y reducen sus emisiones de gases, a partir del año 2030 empezarán a ser multados cada año con más de $2 millones si no cumplen las metas previstas por la ley. A continuación, más del mensaje entregado hoy por el alcalde Bill de Blasio. Con el New York City Green New Deal, vamos a reducir las emisiones de los grandes edificios, nuestra mayor fuente de gases que causan el cambio climático. Por eso hemos venido a uno de los edificios del presidente Trump para decir: reduzcan las emisiones o tendrán que pagar una multa. Este anuncio surge justo cuando a través de los Estados Unidos se debaten asuntos como el nuevo Pacto Verde, promovido por sectores progresistas del Partido Demócrata, que en el Congreso de la Unión Americana han promovido la importancia de esta estrategia para que el país cumpla con las metas de reducción de cambio climático. Además, recuerden, actualmente Estados Unidos, por decisión de la administración Trump, se ha retirado del Acuerdo Global sobre Cambio Climático firmado en París. De hecho, en junio de 2017 surgió la Alianza Climática de los Estados Unidos, 23 entidades territoriales, entre ellas Nueva York, que por su cuenta están tomando acciones para que al menos se haga algo con el objetivo de avanzar en esta estrategia de reducción de cambio climático. En medio de todo este mensaje, hoy fue destacada la historia de una mujer latina que ha sido víctima de 2 huracanes, fenómenos atmosféricos que se considera serán cada vez peores por cuenta del cambio climático. Y nosotros perdimos todo. Yo perdí una amistad de familia de muchos años, que encontraron el cuerpo de él 3 días después de Hurricane Maria. Él necesita hacer algo ahora. Por esa razón, si el hijo de él, él tiene hijos, si él no cambia ahora, el hijo de él no va a tener el mismo planeta que nosotros tenemos. A propósito del anuncio de hoy, no podemos dejar pasar desapercibido una especie de incidente que trascendió durante las declaraciones del alcalde Bill de Blasio. Mientras él hacía su discurso, un grupo de seguidores del presidente Donald Trump intentó interrumpir esa intervención, lanzando arengas, incluso insultos al jefe del gobierno de la ciudad de Nueva York. Estuvieron durante todo ese discurso tratando de interrumpir el desarrollo del evento. Sin embargo, sobre este incidente en particular, el alcalde Bill de Blasio aseguró que simplemente no iba a caer en provocaciones y que adicionalmente, si los seguidores de Trump están lanzando críticas en contra de sus estrategias, pues el gobierno de la ciudad de Nueva York siente que está haciendo las cosas bien. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Buena tarde para ti. Vamos a una nueva pausa aquí en el programa. La situación de los diputados arrestados por el régimen de Nicolás Maduro lo vamos a tener al volver. Lo que dicen los familiares y abogados de Edgar Zambrano y Gilbert Caro. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. El embajador en Washington del gobierno interino de Juan Guaidó informó por medio de su cuenta de Twitter que solicitó oficialmente una reunión con la delegación técnica del Comando Sur de Estados Unidos. Carlos Beque argumentó que el encuentro pretende avanzar en temas de cooperación y planificación estratégica sobre la crisis política de Venezuela. Emiliana Molina, desde Washington con la información. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El embajador del gobierno interino de Venezuela ante Estados Unidos solicita por medio de una carta dirigida al jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, evaluar la posibilidad de cooperación con los estadounidenses para avanzar en la planificación con el fin de restablecer la democracia en Venezuela y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Venezuela. Siguiendo instrucciones del presidente encargado Juan Guaidó, solicité oficialmente al Comando Sur reunión con delegación técnica para avanzar en planificación estratégica y operativa con el fin prioritario de detener sufrimiento de nuestro pueblo y restaurar democracia. Y hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y, como se vio a través de Twitter, con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relación directa y alcance en materia de cooperación. El gobierno interino ha expresado su preocupación por la presencia de fuerzas armadas exteriores no invitadas como Rusia, que ponen en riesgo la seguridad nacional de Venezuela y países vecinos. Algunos analistas creen que es un avance positivo, mientras que otros consideran que es un esfuerzo que no avanzará sin el apoyo del Congreso estadounidense. La posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos solo es una realidad en la mente de muchos venezolanos y tal vez de algunos halcones cercanos a Donald Trump, pero al final de cuentas tenemos un presidente que no abraza con entusiasmo estas ideas y tenemos un Congreso de Estados Unidos cuya Cámara de Representantes es dominada por los demócratas, que necesitaría autorizar cualquier intervención militar en Venezuela. Muy positivo porque el pueblo venezolano ha dado todo lo que ha podido en las calles y ha mostrado que no tiene el músculo para poder hacer el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Por lo tanto, el apoyo de las fuerzas de una intervención humanitaria en Venezuela es necesario hoy, que permita que el pueblo venezolano vuelva a retomar la democracia y la libertad. NTN 24 pidió más información sobre este encuentro al Comando Sur, pero aún estamos esperando una respuesta y que se resuelva exactamente cuándo va a ser la reunión y quiénes estarán presentes. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Regresamos a Bogotá, la capital de Colombia, 4:54 de la tarde. Avanza la Cumbre Concordia de las Américas 2019. Y Dania Chirino sigue en los espacios en los que se realiza esta cita, de la que NTN 24 es medio de comunicación aliado. Y Dania, adelante. Gracias, Yoli. Precisamente con nuestro invitado en esta parte del programa vamos a poder conversar sobre lo que acabamos de escuchar del Comando Sur, porque nos acompaña Steven Donahue, director de McClarty Asociados, asesor de seguridad mejor dicho, invitado frecuente del programa. Steven, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. ¿Cómo entender dentro del aquí y el ahora de la crisis de Venezuela esta solicitud del presidente interino Juan Guaidó a Carlos Vecchio para buscar esta reunión con el Comando Sur? Bueno, primero creo que es importante ponerlo en el contexto de que el Comando Sur es el brazo militar del Pentágono para esta región. Y todos los países que quieren tener que reconocen los Estados Unidos que quiere tener un oficial de enlace en el Comando Sur, se les invita para que puedan coordinar información, inteligencia y la preparación de planes si hay algunos planes. Y por eso no es sorprendente que un gobierno como el del presidente Guaidó, que pida que le acepten un oficial de enlace, que se lo concedan y que esa persona vaya y trabaje con el Comando Sur en ver la situación, en entender que nuestra información es similar a la que tiene la oposición y el gobierno interino y que ellos puedan trabajar conjuntamente para hacer los planes que tengan un aspecto militar. Ahora, ¿cómo compaginar, Steven, esta reunión dentro del Comando Sur, que entendemos, digamos, su estructura y su función, en la reiterada posición de que Estados Unidos no está interesado en invadir Venezuela? Es decir, ¿hay otras operaciones tácticas que puedan estructurarse o simplemente diseñar escenarios en los que se pudiese actuar sin que eso signifique una invasión? Por supuesto.
Hay una gama enorme de las actuaciones que el gobierno puede tener dentro de la diplomacia, el tema financiero, las sanciones y también militares. Y dentro de los militares también hay una gama de cosas que no están en una invasión total de un país, pero sí pueden ser operaciones psicológicas, operaciones cibernéticas, operaciones de fuerzas especiales que nunca vamos a saber qué ocurrió, ni quién lo hizo, ni cómo lo hicieron, pero que tienen un impacto muy específico y preciso, y la gente que impactaron bien lo saben. Así que hay una gama completa. Yo no creo que vayamos a llegar al punto de una invasión, a menos de que haya algunos incidentes particulares que cause que el gobierno decide que es importante invadir, pero yo no creo que esa es la posibilidad es muy mínima de esa, pero hay otras cosas que pueden tocarle a los militares, a los líderes políticos de una manera militar, pero con mucha precisión. Yo no quisiera ser un comandante de una unidad en Venezuela hoy, por la posibilidad de que haya un golpe preciso sobre las unidades de mando y control. Yo no quisiera ser alguien que trabaja en la defensa aérea, en los sistemas del S-300 de Venezuela, porque muy fácilmente con un golpe sacamos esas unidades, y aunque estén los rusos, les damos 15 minutos de previo aviso y chao. Operaciones quirúrgicas a un punto determinado, ¿a eso te refieres, Steven? Por supuesto, y no tienen que ser con tropas en el terreno. Hay muchas cosas que podemos hacer desde alta mar, desde satélites, desde cualquier lugar, que tienen un impacto muy preciso, sin tener bajas ajenas, sin tener derrame de sangre. Muy fácilmente se pueden hacer, y seguramente esas son las operaciones que el Pentágono está preparando para ofrecerle al Consejo Nacional de Seguridad y al presidente como opciones militares para actuar en Venezuela. Steven, ahora que mencionas a los rusos, ¿qué preocupa más? ¿Los rusos en Venezuela o los cubanos? Preocupa más el hecho de que los cubanos están en puestos de responsabilidad en Venezuela, y los venezolanos mismos de carrera, profesionales, están fuera o están controlados por Cuba en vez de la Constitución venezolana. Entonces preocupa que hayan dejado que un gobierno ajeno sea el que esté mandando en su propio país. Ahora, mañana se reúne Pompeo, Lavrov, Putin. ¿Qué esperar de ese encuentro? ¿Puede haber una negociación? Te lo preguntaba hace unos días atrás. ¿Puede haber una negociación entre Estados Unidos y Rusia en relación a Venezuela? Por supuesto, yo creo que eso claramente es parte de la agenda, porque hay sanciones que los Estados Unidos está listo para imponer sobre Rusia, sobre empresas rusas, que tienen que, yo seguramente Pompeo les va a avisar, si no se salen de Venezuela, si no dejan de apoyar a Maduro, esto es lo que va a ocurrir. Y les damos la oportunidad última de salirse de ahí, de apagar su gente y sacarlos, o si no, no respondemos por lo que vaya a ocurrir en Rusia con sus compañías y en Venezuela con los que tienen ahí puestos. Steven, ¿es imaginable una confrontación Estados Unidos-Rusia por Venezuela? No. Venezuela no le importa a Rusia. Los rusos están en Venezuela por molestar a los gringos, por temas de Ucrania, de otras partes del mundo, de las sanciones. Entonces, los rusos no van a entrar en combate con Estados Unidos por temas de Venezuela, ni lo podrían hacer. Las distancias son enormes. Los buques rusos casi no alcanzan a llegar a cruzar el Atlántico. Los aviones tal vez pueden una vez cada 6 meses. No hay posibilidad de un enfrentamiento ruso-Estados Unidos. Estados Unidos los saca del aire en 2 minutos. No va a ser un problema. Pero sí es un problema que sigan dándole apoyo técnico al gobierno del señor Maduro, apoyo de inteligencia, apoyo en los sistemas cibernéticos, interceptando las redes, influenciando las redes sociales. Eso sí le ayuda a Maduro, y eso es algo que pueden dejar de hacer, que los pondría en mejor lugar con los Estados Unidos para que puedan
estar en las decisiones de repagarle la deuda que tienen en Venezuela y en decisiones sobre otros temas en otras partes del mundo. Ok. Steven, hay un tema que es polémico en Colombia. Hace varios días, hoy esta polémica continúa, digamos, en la primera plana informativa. Y tiene que ver con una acción de los Estados Unidos, de una suspensión de visa a 2 magistrados de la Sala Constitucional y a un magistrado de la Sala Penal. Entendemos que por intercepción del presidente Duque, a los magistrados de la Sala Constitucional se les devolvería la visa, cosa que no ha ocurrido. Pero esto, evidentemente, ha causado gran polémica. Es soberano un país, por supuesto, en otorgar o no una visa o en suspenderla. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que hay un malentendido sobre cómo es que funciona el sistema judicial estadounidense y también el sistema de visas. En los Estados Unidos, nuestra justicia es justicia. Con muy poca frecuencia encontramos a un juez corrupto en los Estados Unidos. Con muy poca frecuencia encontramos injusticia en las decisiones de los jurados. Hay veces que sí, pero casi nunca. Eso no es el caso en Colombia. La historia reciente de Colombia es que ha habido mucha influencia de plata y de política en la justicia. Y cuando hay un magistrado o cualquier otra persona que tiene una investigación sobre su persona, los Estados Unidos por política retira esas visas. No queremos que alguien que esté bajo investigación, que esté a punto de que lo enjuicien, se vaya a Estados Unidos a buscar exilio. Eso es el problema. Entonces, a cualquier persona que tiene un juicio pendiente o una investigación sobre ellos, los Estados Unidos no los deja entrar al país. Y si alguien está diciendo que le retiraron la visa, deben mirar en el espejo y no tratar de acusar al embajador de cualquier cosa. Si a alguien le han retirado la visa es por algo que ellos han hecho como un acto criminal o un acto que esté bajo investigación aquí. Claro, en Colombia. Y los Estados Unidos no va a dejar que ellos entren a los Estados Unidos. En el caso de los magistrados de la Sala Constitucional, Diana Fajardo y el magistrado Lizarazo, se comenta, se dice, que habrían tenido conversaciones con el abogado de la FARC, con Enrique Santos. Como parte interesada, esto no podría llevarse a cabo, porque tampoco fue a sala plena, fue de forma individual. Recordemos también que la Sala Constitucional tiene que decidir sobre las objeciones que el presidente Iván Duque ha presentado sobre la ley estatutaria de la JEP. Es decir, cuando tú refieres investigaciones, ¿esto puede ser, por ejemplo, un caso que esté siendo investigado? Puede ser, no sé, pero eso es algo que la Fiscalía sabría aquí. Los Estados Unidos tiene mucho interés en la extradición de criminales que han rupturado o que han tenido un problema con ley estadounidense. Y en el caso específico del señor Santrich, ese es un tema candente porque hay una investigación aislada, aparte de y después de la firma de los acuerdos con ese señor. Él ya tiene un pedido de extradición por ese crimen, que es un crimen nuevo después de la firma, y los países tenemos un tratado de extradición que se exige que se cumpla. Si la JEP decide que no se va a cumplir, eso causa un tremendo problema porque los Estados Unidos quiere que se haga justicia. Y este señor ha roto leyes estadounidenses, del cual debe contestar en la justicia gringa. Una de las partes, Steven, señala que Estados Unidos estaría de alguna manera inmiscuyéndose en la política interna de Colombia y que no buscaría más que presionar a magistrados de la Sala Constitucional para que votaran a favor de las objeciones del presidente Iván Duque. ¿Es factible para ti? Yo conozco al embajador Whitaker muy bien. Él es un hombre correcto, directo, y él no está tratando sino de informar, que es parte de su papel como embajador estadounidense aquí en Colombia, informar a todas las partes de las realidades que existen y del impacto que algunas decisiones puedan tomar. Él no está tratando de influenciar la política interna del país, pero sí está tratando de avisarle a la gente qué significa en el ámbito político nuestro.
si estas decisiones se toman, tiene un impacto político nuestro. Y los Estados Unidos, como país soberano, decide qué va a hacer con temas de presupuesto, con temas de visas, con 1000 temas de ayuda. Esas son cosas que decidimos, que son impuestos de los contribuyentes estadounidenses que se están usando en otros países, que los contribuyentes estadounidenses están diciendo por qué estamos poniendo nuestros impuestos en este país cuando no nos están extraditando los criminales que están exportando la coca a nuestros hijos. Entonces, eso son decisiones soberanas de los países, pero el señor Whitaker seguramente está tratando de asegurar de que todos estén informados del impacto que este tipo de decisión pueda tener sobre la política interna gringa en cuanto a qué quieren hacer y cuánto quieren hacer en los Estados Unidos. Es decir, para ti este tipo de decisiones nunca serían políticas. Son decisiones de Estado. El señor Whitaker no se mete en cosas por gusto. Tenemos una política nacional sobre el tema de las drogas, sobre el tema del crimen organizado, sobre el tema de la corrupción. Esas son políticas de Estado que estamos tratando de implementar con ayuda a los países que quieren recibir la ayuda y que quieren estar en el mismo papel con las mismas políticas. Y si no, pues no. Steven Donoghue, director de McClarty Asociados, gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias, Diana. Buenas tardes. Nosotros seguimos aquí en Concordia, donde, por cierto, ahora sí, acaba de comenzar el foro que está moderado por Claudia Gurizati sobre tráfico ilícito. Escuchemos qué pasa allí. Y esa es uno de los aspectos en cómo está afectando nuestro sistema financiero. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el ministro que este es un problema a nivel mundial y tenemos que trabajarlo de manera conjunta, no solamente desde la parte financiera o bancaria, sino desde todo nivel. Tenemos que mirar esto, analizar esto muy bien y analizarlo desde la parte de Venezuela, porque es nuestro vecino. Tenemos que ver cómo está funcionando la democracia allí para poder darle tratamiento a esto. Señora viceministra, el tema de la corrupción también es fundamental y parte de la política colombiana, la de la Policía Fiscal y Aduanera, es atacar la corrupción, porque también a través de la corrupción se incentiva el problema del contrabando. Yo no sé si ustedes recuerdan, o el público que está acá, el caso de Ambuila, la familia Ambuila, un funcionario de la DIAN que hacía parte de un eslabón de lavado de activos. Estamos hablando que lograron lavar cerca de 25 millones de dólares. ¿Cómo descubrieron el tema? Por lo más frágil que es la familia y por las redes sociales. Los memes, creo que fue récord en memes, cuando todo el mundo descubrió que la hija de este funcionario, que no gana ni $2.000 al mes, andaba en Lamborghinis, parecía un maniquí de Chanel y Louis Vuitton, y a través de todas estas investigaciones de redes sociales y de la data, pues lograron dar con parte de este eslabón. Pero si se ataca la corrupción, ¿se ataca el contrabando? Sin duda. Yo iba a meter la cucharada ahorita que estaban hablando de las causas, además de lo que está documentado internacionalmente sobre el impacto que pudiera tener las tarifas, y yo no me voy a meter en el tema fiscal. Hay dos temas adicionales que yo quisiera poner sobre la mesa. Uno es la corrupción y el otro son los regímenes aduaneros especiales. En el caso de la corrupción, yo creo que ese es el principal problema y la Comisión Interinstitucional lo tiene claro. De hecho, parte de lo que se hizo en la ley anticontrabando fue aumentar las penas y llevarlas a toda la cadena logística para involucrarnos a todos los actores que intervienen en la operación, pero también a los funcionarios. Creo que hay que hacer un reconocimiento al director de la DIAN y al director de la Polpa, que están haciendo una tarea impresionante en ese objetivo. Simplemente agregaría que mientras no tengamos sistemas de información robustos y que sean interoperables entre las distintas agencias del Estado, difícilmente vamos a poder combatir la corrupción. Nosotros no contamos con un CBP que, digamos, tenga toda la política de frontera integrada. Nosotros tenemos las distintas entidades, cada una defendiendo desde su misión organizacional lo que le corresponde. Entonces, nosotros hoy no contamos con un sistema que se comunique el ICA, la DIAN, el INVIMA, la Policía Antinarcóticos, el Ministerio de Comercio, y eso, compartir información, es uno de los puntos claves y como creemos que se puede combatir la corrupción. Sobre los regímenes aduaneros, que yo también creo que es un caso de corrupción,
tuvieron origen buscando abastecer a las zonas fronterizas, sobre todo, de la canasta básica, o para fomentar la industria en algunas zonas específicas con condiciones especiales. Nosotros tenemos un régimen aduanero especial en Maicao, Uribia y Manaure, y si estamos hablando de contrabando de cigarrillos, yo no puedo dejar de mencionarlo, porque no cumple ni el uno ni el otro objetivo. Entonces uno sí se pregunta por qué los cigarrillos ingresan con un régimen especial a La Guajira, perforando todo el territorio aduanero nacional y generando una amenaza para toda una industria adentro. Sobre las cifras, yo simplemente te corregiría un dato. Sé que hablaste del 3% en la OSD. En Colombia el contrabando técnico asciende al 10% de las importaciones, y en total son 5.500 millones de dólares anuales. Luego el impacto es innegable e incuestionable en las finanzas públicas. Muy importante lo que habla de la... Tráfico ilícito es el tema del foro que están o que estaban escuchando hace unos segundos al aire. Al terminar este foro viene otro que se llama Populismo en América Latina. Los panelistas serán el expresidente Álvaro Uribe, Julio Borges, que es el representante del gobierno interino de Juan Guaidó para el Grupo de Lima, María Corina Machado, que estará en videoconferencia, y José Manuel Acevedo será el moderador de este foro. Más adelante seguramente haremos un contacto. Regreso contigo, Joelí, a nuestros estudios. Gracias, Idania. Buena tarde. Vamos a dejar por un momento Colombia. Avanzamos con Venezuela. Soleil Zambrano, la hija del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, pidió al régimen de Nicolás Maduro que le dé una fe de vida de su padre. La joven informó que ha buscado información sobre el parlamentario en el complejo militar Fuerte Tiuna, donde está detenido, y no obtuvo respuesta. La joven se mostró preocupada debido a los fuertes rumores que en las redes sociales están corriendo por su estado de salud. Quiero hacer un llamado a las autoridades pertinentes que den una fe de vida del diputado Edgar Zambrano, quien es mi padre, debido a los fuertes rumores que en las redes sociales se están corriendo por su estado de salud. Al pedido de la familia del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, se suma este lunes el de los abogados del diputado Gilbert Caro, de quien asegura no saber nada desde la madrugada del 26 de abril, cuando fue capturado. En Caracas, Luis Laya tiene toda la información. Luis. Hola, buenas tardes. Continúa la persecución en contra de diputados en Venezuela. Son más de 17 los que tras el alzamiento militar del pasado 30 de abril son perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo denuncian desde la tolda política Voluntad Popular, principalmente el diputado Gilbert Caro, que desde el pasado 26 de abril está desaparecido e incomunicado. Denuncian hay una nueva violación a sus derechos humanos. Llevamos 17 días consecutivos sin saber oficialmente el paradero del diputado Gilbert Caro. Desde que fue nuevamente detenido el pasado 26 de abril, ni los abogados ni los familiares de Gilbert Caro saben de su paradero. Presuntamente la aprehensión la realizó el SEBIN tras ser revocada su libertad por el Tribunal Sexto Militar de Carabobo. Sin embargo, en ese cuerpo policial no confirman su encarcelamiento. No hemos hablado con ninguna representación, sino con los funcionarios que se encuentran en el portón, en la parte de afuera, quienes niegan que él esté allí. Conversamos con esa funcionaria, le decíamos, ¿cuál es la diferencia entre saber si está y no está? Si ustedes nos dicen que está, no pasa nada. Si ustedes dicen que no está, entonces están alimentando un expediente por violación de derechos humanos. Una situación similar vivió la familia de Roberto Marrero. Su esposa pudo verlo tras 52 días de haber sido detenido por el SEBIN. El encuentro se dio este sábado y en este lapso no tuvieron mayor información sobre su situación. Denuncian que las desapariciones forzosas son una política del Estado. Las aplican en contra de presos políticos. Ya la Constitución establece que una vez aprendida la persona, el fiscal del Ministerio Público dentro de las 48 horas siguientes tiene que presentarlo ante su juez natural. Bueno, ustedes lo pueden ver en las policías municipales, en la DGCIN, en el SEBIN, en todo el país, que son presentados cuando ellos quieran. Además denunciaron una nueva arremetida del régimen contra la Asamblea Nacional. Desde el pasado 30 de abril, cuando hubo el alzamiento de funcionarios de la Guardia Nacional, son 17 los diputados que están siendo detenidos o perseguidos. Hoy son 17 diputados que son perseguidos por el régimen, son 17 diputados que se le ha violado todo lo que es su procedimiento
todo lo que establece la Constitución. También fue denunciada la utilización de métodos de hostigamiento contra dirigentes políticos y sus familias. Cómo han marcado sus casas, cómo han perseguido a sus hijos en el colegio. Señalan que no es respetado ningún paso establecido en la normativa legal, ni la inmunidad parlamentaria, ni las decisiones de los jueces, tampoco la Constitución. Lo que pasa es que esto en la Constitución ya es letra muerta. No hay manera de hacerla cumplir, no hay juez que valga, no hay juez que lo cumpla, no hay defensoría del pueblo a la cual acudir, no hay fiscal al cual acudir. Señalan que son 19 los activistas de esta tolda política que permanecen detenidos. Son hostigados por el Estado venezolano tras manifestar sus inconformidades con las decisiones de Nicolás Maduro. Además, son más de 900 los presos políticos que hoy permanecen tras las rejas. Señalan que son violados todos los días los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. En esta parte del programa nos acompaña Reinaldo Marrero, hermano de Roberto Marrero. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Joely por esta oportunidad. Estamos aquí con mucho gusto en este prestigioso programa. Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, mano derecha de Juan Guaidó, fue detenido el 21 de marzo. Pasaron 52 días hasta que este fin de semana, por fin Romy, tu cuñada, esposa de Roberto, pudo visitarlo. ¿Cuál es la información que les brindó su hermana de cómo se encuentra, o no sé si fuiste tú el que lo visitó, cómo se encuentra tu hermano, cuál es su estado de salud, cuál es el procedimiento legal en el que en este momento se encuentra? Bueno, fuimos un hermano y mi persona que lo visitamos a Roberto. Ya. Ayer en el helicoide, después de 50 días, como tú dices, por fin pudimos constatar su presencia ahí. Pudimos ver, bueno, que está bien de salud, que está fuerte anímicamente. Y bueno, por supuesto que es una alegría para nosotros poderlo abrazar y poderlo ver de tantos días y que él pudiera pues tener contacto con otras personas, porque sí estuvo 52 días sin hablar ni con nosotros, y en el día de hoy hemos confirmado que sí fue posible que por fin los abogados pudieran hablar con él. ¿Y no he podido hablar con los abogados para saber exactamente qué dígame. Sí, justamente, ¿qué es lo que le dicen sus abogados? Ellos, porque como le dices, yo recuerdo el día de la captura, la cantidad de irregularidades, cómo llegaron al domicilio, cómo se lo llevaron. Juan Guaidó incluso visitó el domicilio. Quedaron muchas dudas, incluso hubo un operativo policial donde los oficiales se confundieron de domicilio, llegaron preguntando en otras casas. A él le dio tiempo de avisarle a su esposa que estaba en Miami que lo iban a capturar. Una cantidad de irregularidades, de inconsistencias legales, pero en este momento, ¿qué es en firme lo que tienen los abogados? Bueno, mira, ellos apenas hoy están conociendo la versión de Roberto, porque no se puede basarse en lo que ellos pusieron, las acusaciones que le están haciendo a Roberto, pretende acusarlo de unos cargos imposibles de aceptar. O sea, como ellos, como tú dices, ellos irrumpieron en la casa, sustrajeron cosas. Hay testigos que vieron que salieron con maletas llenas de cosas y no fueron justamente pruebas ni mucho menos. Ellos le sembraron 2 fusiles de guerra, 2 armas largas y una granada. Cosas que hicieron supuestamente en el cuarto de mi sobrino, que tiene 8 años. Como ningún padre, nadie en su sana juicio va a poner armas de ese calibre en el cuarto de su hijo de 8 años. Eso es impensable. También lo acusan de que introdujo armas por Cúcuta y entró con un camión lleno de armas y con unos mercenarios, una gente de Centroamérica que supuestamente él contrató, y es público y notorio que Roberto entró a Venezuela por mercancía junto con el presidente Guaidó y con el diputado Vergara y el diputado Sucre. O sea, todo esto es un secuestro policial con una
un ropaje y que jurídico que no tiene sentido. Lo que nosotros ahorita de verdad exigimos es la libertad absoluta de Roberto. En estos momentos ellos, en Venezuela se terminan 45 días de investigaciones en las cuales cualquier persona que es detenida por temas políticos ya tiene 45 días de pena porque no hacen nada. Los fiscales se dan ese tiempo para instruir supuestamente un expediente. Eso me imagino que ahorita van a poder los abogados conocer de ese expediente, lo cual ellos han tenido muchas dificultades. Y bueno, vendrá seguramente, esperemos que no, pero ¿qué se puede estimar de este gobierno tan salvaje que ha usado todo el aparataje judicial para hacer aprehensión política? Porque lo de Roberto es un secuestro policial, pero con la policía política del régimen, que es el SEBIN, que depende directamente de la vicepresidencia. De hecho, tu hermano ese mismo día estaba denunciando que le estaban sembrando armas en el domicilio, esta cantidad de irregularidades que él ya veía venir por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pero ese mismo día, tu cuñada nos decía que como Nicolás Maduro no podía hacer nada directamente contra Juan Guaidó, era su manera de proceder contra el círculo cercano, medular, de la fuerza operativa de Juan Guaidó. ¿Tú qué esperas cuando toda la fuerza del madurismo no puede llegar a Juan Guaidó y le llega a tu hermano? ¿Qué puedes esperar en este contexto? Bueno, pero fíjate con lo que ha sucedido. Hace ya más de 100 horas está desaparecido el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Están perseguidos en muchos sitios. Se han visto, nosotros vivimos en Valencia, sabemos de líderes municipales que han sufrido acoso hoy, esta tarde, han existido en las puertas de la casa de varios diputados, varias patrullas del SEBIN hostigando a los familiares. Los diputados, por supuesto, no han tomado previsiones, lo que ya saben que están perseguidos, pero igualito esta gente ha arremetido contra las familias, sembrando el terrorismo de Estado, que es lo que le queda a esta gente. Le queda el terrorismo de Estado. No tienen el apoyo ni de mucho menos, por supuesto que nadie del pueblo, y la cadena de mando en militar no la controlan, y lo que tienen es entonces esa policía política que la están utilizando para sembrar terrorismo de Estado, en lo que se vive en Venezuela en estos momentos, porque aquí todos tenemos la posibilidad es que nos estén hostigando, que nos apresen, que nos secuestran. Eso es lo que pasa ahorita en Venezuela. Pero te escucho hablar en primera persona. Por lo que necesitamos de verdad ayuda internacional. Y me viene la siguiente pregunta a la mente. Juan Guaidó visitó el domicilio de tu hermano el día que lo detuvieron, pero en este momento que estabas hablando en primera persona de que los pueden secuestrar, yo te quiero preguntar, a partir de ese momento, ¿cuál ha sido el acercamiento, el respaldo de Juan Guaidó? Porque en todo caso, si se ve limitado, ¿cuál es el respaldo que le está dando la comunidad internacional? No a Juan Guaidó, porque sabemos que él está respaldado, pero a este círculo cercano, tanto de diputados, asambleístas, como su propia familia. ¿Cuál es el respaldo internacional? ¿O ustedes se sienten amenazados y solos frente al régimen? Bueno, mira, sí estamos en este momento, nos sentimos con una sensación de seguridad, pero la fuerza, lo que pasa, te cuento lo siguiente, en Venezuela el miedo cambió de bando, el miedo brincó la talanquera, el miedo lo sienten ellos. En Venezuela en estos momentos gobierna la esperanza, gobierna la fe, gobierna las ganas de salir de esto. Cuando el miedo es superado por las grandes carencias, cuando el hambre impera, cuando la inseguridad impera, cuando la inflación, la hiperinflación es desastrosa, cuando ya tenemos problemas de luz, de gas, de todo tipo de problemas, mira, el miedo ya pasa al segundo plano en la población venezolana. Sí, uno teme por su sagrada personalidad, por el instinto de conservación, en algunos momentos te hace parte de ti. Pero la verdad que estamos tan decididos allá que no podemos tener en este plan. O sea, ¿qué nos pueden quitar? ¿Qué más nos van a quitar
lo que no nos va a quitar la esperanza y la seguridad que esta gente está muy pronta a salir de Miraflores, de controlar lo poco de poder que tiene. De verdad que nosotros sí sentimos que apoyo de los países aliados, de los países que reconocen al gobierno de Guaidó. Sí sentimos eso, pero lógicamente a nivel personal cada uno tiene que tratar de velar por su seguridad. Pero como te repito, estamos decididos a salir de esto y uno siente en la ciudadanía que la esperanza, como te repetía, la esperanza está aquí, se llegó para quedarse y no vamos a dejarnos amedrentar. Se equivocaron de familia en este caso, se equivocaron de personas. Roberto, podemos afirmar con mucha seguridad que no van a doblegar o no han doblegado y no lo van a hacer. Sí, ahora... Y nosotros como familia, como países tampoco. ¿En qué momento observa Dígame. Roberto Marrero, cuando está en cautiverio, que se encuentra la Operación Libertad? ¿Cuál fue el mensaje que les dejó a ustedes una vez que ha comenzado esta última etapa que encabeza Juan Guaidó, pero que su hermano está en prisión? Bueno, nosotros, el mensaje que él ha dado fue muy claro desde el mismo día que lo prendieron, en el momento que él pudo grabar unos audios que fueron bastante notorios y se hicieron virales en las redes, es que no dejamos solo al presidente, en que sigamos con la lucha, porque lo que pasa es lo siguiente, que la llave de la celda de Roberto, de todos los presos políticos que ahorita han aumentado a un nivel muy grande, a los que están escondidos, los que están en el exilio, es la misma llave que tiene Prisionera Venezuela. Liberando a Venezuela, nosotros vamos a liberar a todos los presos políticos. Y la llave se llama Operación Libertad. La Operación Libertad ya es un sentimiento de toda Venezuela, que deseaba que nosotros estamos en esa vía, no abandonamos la calle, hacemos la protesta cívica, pacífica, pero firme, contundente, y que ellos lo saben, esta dictadura moribunda lo sabe, y entonces por eso que arrecia una fiera herida, es peligrosa cuando se encuentra arrinconada, y esa es la situación de Maduro y la gente que todavía se aferra a esa cuota de poder que les tiene y que no dan su brazo a torcer y no quieran acogerse a una solución pacífica. Te agradezco, Reinaldo Marrero, hermano. Venezuela necesita una solución pacífica. Hermano de Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó, gracias por estar con nosotros. Te pedimos estar siempre en comunicación para tenernos al tanto de la situación de tu hermano. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Avanzamos. Tras más de un mes de la entrada de 24 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, médicos, enfermeras y pacientes denuncian que no ha llegado las medicinas a los hospitales. Dicen que por el contrario siguen muriendo los pacientes por falta de medicamentos e insumos. Este lunes protestaron frente al Hospital Universitario de Caracas para exigir a la Cruz Roja Internacional una explicación. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Los principales hospitales del país siguen con las mismas carencias. No cesa el drama humanitario, no hay garantías en el sistema de salud, impera la desolación y la muerte. ¿Cómo es posible que por una simple infección que se puede tratar con un antibiótico el paciente se complica y se muere? ¿Cómo es posible que al no tener los insumos básicos como agua o luz se nos mueran los pacientes? La ayuda humanitaria es para darle tratamiento a enfermedades que son tratables y darle una mejor calidad de vida a los pacientes. ¿Cómo me va a decir usted que un paciente se va a morir por una crisis hipertensiva cuando no hay medicamentos? O un paciente se complica por un diabético y no tiene tratamiento cuando es algo normal. Xiomara Vallenilla es enfermera del Hospital Universitario y ni así pudo salvar a su hija. La joven murió por no contar con los medicamentos necesarios para curarse. Así como mi hija, muchos pacientes vemos morir en nuestros hospitales y creo que ya basta. Ya basta porque son seres humanos, no son perros. Y nosotros las enfermeras tenemos que hacer como caso omiso, pues ya no más, porque de verdad es una tristeza, es un delito ver
a nuestros pacientes morir por falta de medicamentos. Es un delito ver morir a todos los pacientes por falta de insumos. La ayuda humanitaria se ha convertido en una utopía. No se puede esperar más. Tampoco se puede politizar. Se trata de vidas humanas. Nosotros estamos hoy en el Hospital Universitario de Caracas, donde no ha llegado ningún medicamento, ningún insumo. Nada más se instaló una planta eléctrica que fue donada por UNICEF, pero no fue nada relacionado con la ayuda humanitaria que llegó hace mes y medio. Nosotros hemos hablado con residentes, con médicos de otros hospitales, como el Luciani, como la Maternidad Concepción Palacio, como el Magallanes de Katia, y no ha llegado nada. Entonces nosotros le solicitamos al presidente de la Cruz Roja que nos rinda cuentas, que no nos vea las caras de payasos y nos diga qué pasó con los medicamentos y qué pasó con los insumos que estaban llegando al país. ¿Qué creen ustedes que haya pasado con esos medicamentos? Bueno, yo creo que se está esperando una politización de esos medicamentos y eso es lo que no queremos. Queremos evitar más muertes. Cada día que pasa es un niño que se muere, cada día que pasa es un paciente oncológico que le quedan menos días. La ayuda humanitaria se está manejando como una suerte de secreto de Estado. Pareciera que, aunque dentro de los principios dice la imparcialidad, que se está jugando a hacer proselitismo político. En las puertas de los hospitales, los pacientes denuncian el drama que están viviendo. Es el caso de este señor. Se está quedando ciego. Bueno, yo no he visto ayuda humanitaria. Yo soy paciente de glaucoma congénito. Tengo ya para 3 años que no consigo los medicamentos. Es más, estoy quedando ciego por causa de ¿qué? De que no consigo el tratamiento que son las gotas oftálmicas porque es tensión intraocular. Estoy súper preocupado porque vengo acá, pido la cita. Cuando voy arriba, todos los exámenes que me hacían, no hay nada de eso. Entonces mi preocupación es que cada día se me va deteriorando más la visión. Una vez más, los médicos, las enfermeras y los pacientes exigen a la Cruz Roja venezolana que explique dónde está la ayuda humanitaria. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Vamos a una pausa en la tarde, ya volvemos con más. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno creará una empresa para ofrecer acceso a Internet a todo el país. Durante un evento en el estado de Nayarit, el mandatario aseguró que a las grandes compañías solo les interesan las grandes ciudades y dejan de lado a las comunidades más pobres y alejadas del país. Aseguró que a las empresas no les resulta rentable, por eso no dan el servicio en los pueblos apartados. Solo el 20% del territorio nacional, 80% no hay Internet. Entonces, ¿qué les vamos a decir? Con mucho respeto a las empresas que han tenido las concesiones y que no han comunicado al país, háganse a un lado, porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con Internet a todos los mexicanos. Ese es el compromiso. A esta hora nos acompaña en el Centro de Noticias Ernesto Piedras, CEO de Competitive Intelligence Unit, consultoría regional regulatoria y de mercado. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Estábamos escuchando en la mañanera de hoy de López Obrador una serie de cuestionamientos de la prensa donde me dio la impresión de que se retractaba un poco, trataba de moderar lo que había dicho, pero en realidad, ¿qué significa lo que está proponiendo? Crear una empresa que dé conectividad al 100% del país. Eso es lo que está diciendo. A ver, es importante tener buenos números para hacer un buen diagnóstico y luego una política sectorial. Cuando habla de que solo 20% de la población está conectada, está documentado por la OSD, por el mismo gobierno mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que la conectividad llega a 53% de los hogares, alcanza 70% de las personas. Si me voy al plano móvil, la conectividad y la navegación en movilidad con smartphones, con tabletas, alcanza el 80% de la población. O sea, sí hay un margen. 80% de la población que tiene acceso a ese tipo de tecnologías. Toda la población. 98% de toda la población, de los 126 millones de mexicanos, estamos iluminados por señal celular. De este 98%, 80% navegamos. Okay. Es un porcentaje muy alto. Es injustificable que un solo mexicano no esté conectado. El esfuerzo vale la pena, pero lo que hay que preguntarnos es cómo y cuándo el gobierno, los estados
han metido mano en las comunicaciones y telecomunicaciones, los resultados han sido terribles. Ejemplo, Correos de México es de las peores empresas, no de México, del mundo. Satmex, la empresa satelital que tuvo control el gobierno, 2 veces la llevó a la bancarrota. Telecom Telégrafos vivió siempre en números rojos y Telmex, cuando fue monopolio gubernamental, había hasta un mercado negro de líneas. El gobierno ha mostrado saber ser buen gobierno, buen regulador. Ese es el DNA que tiene el gobierno y a lo que se debe dedicar. Pero un sector financieramente tan complejo y tecnológicamente tan cambiante no es el campo natural para que con comentarios ligeros un gobierno intente embarcarse en él. Comentarios ligeros, me llama la atención. ¿El presidente es consciente de si es viable o no? Y te lo pregunto a ti, ¿es viable que el gobierno cree una empresa en este sentido? En muchos sentidos la respuesta es negativa. Pongo ejemplos. Las últimas 2 empresas que han entrado en el campo móvil a México han invertido una 15,000 millones de dólares, la otra en tan solo 4 años lleva casi 8,000 millones de dólares. El gobierno no tiene esos recursos. Esas empresas son empresas líderes a nivel mundial que saben de tecnología y de acceso a mercados. Otra vez, el gobierno no sabe de esto. No es cualquier tipo de empresa. La intención suena bien, pero la ejecución preocupa mucho porque finalmente esos 8,000 o 15,000 millones de dólares van a salir de los contribuyentes o va a ser nueva deuda del gobierno, y es mejor que existan alianzas público-privadas, esquemas fiscales de incentivos. Por cierto, las empresas privadas que hoy operan ya tienen compromisos de cobertura social. Se puede acentuar este tipo de medidas. Hay otras maneras. Sí, que se han probado en el mundo, que se están probando en México, pero lo que el mundo ya no intenta son gobiernos proveyendo servicios de conectividad. ¿Está volviendo a ese modelo de paternalismo López Obrador, de eso que tanto decía que no iba a ser como el PRI? ¿Se está reviviendo ese modelo de paternalismo? Paternalismo, populismo y el Estado como agente económico activo, que ya vimos que nos costó mucho tiempo lograr desembarazarnos de ello porque ya no redituaba efectos positivos. Suena populista, suena atractivo, pero no es la ruta en la que podemos operar, mucho menos, insisto, en un sector de vanguardia tan cambiante como el de las telecomunicaciones. Y en términos reales, más allá de que suene populista, que pueda sonar que está ayudando a los más pobres, a los más necesitados, te quiero hacer la pregunta en los dos sentidos. Por un lado, ¿de verdad puede reducir esa brecha tecnológica, esa brecha social con esas comunidades apartadas, con ese índice de pobreza que además en México es grande? Qué bueno que lo mencionas. Algún economista célebre dijo, la topografía y la geografía de México atentan contra su desarrollo. Igual que en Colombia, es una topografía compleja, pero sí se puede y se está avanzando. En cuanto a la gente de menores recursos, de la base de la pirámide, fíjate que la mayoría de ellos no solo ya están conectados, cuentan con un teléfono inteligente y con conectividad. Hoy por menos de 50 centavos de dólar tienes navegación ilimitada por todo un día y la estamos adoptando los mexicanos. Hay mecanismos de mercado que si se toman del brazo, no son impuestos por encima del mercado, se toman del brazo junto con el gobierno, se puede acelerar ese proceso, pero sí, hoy para llegar a los 17, 18 puntos porcentuales de población que nos falta conectar, es posible hacerlo por la ruta en la que vamos. El mercado puede y ha hecho mucho y con el apoyo del Estado puede hacer más. Pero un desplazamiento desde lo público hacia lo privado no anticiparía buenos resultados. ¿Y eso cómo impacta hoy por hoy en la economía mexicana? Lleva 6 meses, está por concluir el primer semestre del gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, hemos visto que caen algunos índices, por ejemplo, de confianza de los inversionistas. Un modelo económico que había rendido frutos en gobiernos anteriores, sobre todo el PRI, del PAN, que son los 3 anteriores, y ahora vemos este cambio de timón. La macroeconomía es muy interesante en México porque llevamos ya 2 décadas y media de mucha estabilidad. Queremos más dinamismo económico. El 2.5% de crecimiento macroeconómico no nos resulta suficiente, pero a cambio hemos tenido estabilidad. Pero como bien lo indicas,
los índices de confianza del inversionista, del consumidor, los pronósticos de crecimiento, ese 2.5 que había para este 2019, ya los diversos centros de proyecciones lo han bajado a 1.6. O sea, estos pronunciamientos erráticos inyectan incertidumbre, la inversión extranjera directa se está frenando, la privada nacional también se está frenando y con ello la maquinaria económica. Y decir que vamos a crecer 1.6 cuando la población crece al 1.3 es prácticamente decir nuestros bolsillos no se van a engrosar en este año. También llegaba a la prensa internacional la construcción de la nueva refinería. Yo te quiero preguntar, hay muchos índices malos del presidente López Obrador, o por lo menos a lo que tenemos acceso. ¿En qué le está yendo bien? El soporte, el apoyo político sigue siendo muy vasto. Es muy importante que eso lo aproveche como un bono político constructivo para los nuevos proyectos, no para desmantelar todo lo que huela a proyectos del pasado, como es el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora Dos Bocas, diversos proyectos. Somos un país con déficit de capital, déficit de infraestructura. Eso no debería pararlo. Sí, por otro lado, le está yendo bien en cuanto a la recepción popular de los apoyos a gente de edad avanzada, madres solteras, gente con discapacidad física. Ese es un saldo pendiente que tenemos como país, pero eso se tiene que acompañar también de capital productivo. Ahora, tú eres mexicano, vienes a Colombia a hablar de economía naranja. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad tanto de México como de Colombia? A ver, Colombia y México somos potencias económico-creativas y no lo decimos nosotros, lo dice históricamente el mundo. El mundo ha querido siempre nuestros colores, sabores, sonidos, imágenes y somos superavitarios. Hemos sido omisos en la región, pero hoy Colombia es líder en el proyecto de economía naranja. Hay países en los que si nos acercáramos al presidente tendríamos que explicarle lo que es la economía naranja. Aquí el presidente Duque ha sido un líder en la construcción de iniciativas, de proyectos y de avance en esta economía basada en la creatividad. Si antes fue el petróleo, hoy de lo que tenemos yacimientos muy vastos, reciclables y sin externalidades negativas, es de la economía naranja, de nuestra creatividad. Entonces hoy Colombia, en verdad lo digo, está marcando una pauta para la región, claramente para México. Pero como decías, es en gran medida por la iniciativa, por el interés del presidente Iván Duque en este tema. Pero a veces se piensa que la economía naranja es de jóvenes. Es de todos. Ha sido una tradición. Si yo te digo, en México, 7.4% del Producto Interno Bruto nace de la economía creativa y cultural, de la economía naranja, sin una política deliberada de promoción al aprovechamiento de este recurso, que no es mercantilización, es ya lo que se documenta con estadísticas oficiales. Ese 7.4 podría ser la cifra que quisiéramos nosotros, 9, 11, 13, si tuviéramos políticas adecuadas, como ha sucedido ocasionalmente con el petróleo, en México con la maquila y también con el turismo. Entonces tenemos ahí desaprovechado un recurso que puede dar mucho más de sí, y solo termino diciendo una cosa. Eso es lo económico, pero la creatividad es bienestar en sí misma, y cuando juntas bienestar con lo económico tienes desarrollo integral, y de eso es de lo que tenemos mucha necesidad en nuestra región. ¿Y cómo transformar todo este emprendedurismo de jóvenes, pero también de empresas que son jóvenes, a lo mejor con gente experta, en un modelo de negocio a futuro, rentable, que te permita vivir y también generar empleo y bienestar para tu país? Yo volvería a las tecnologías de la información. Cuando tenemos toda esta tradición, esta promoción turística del patrimonio colombiano, de la gastronomía, del café, fíjate, un producto de la naturaleza se convierte en algo identitario y cultural. Las tecnologías de la información nos permiten y facilitan la transmisión de este valor al resto del mundo. Más la creatividad juvenil que comentas, los efectos especiales, la industria del cine, la música, los nuevos emprendedores, los videojuegos. Esas tecnologías de la información son el vínculo, son el eslabón entre nuestro valiosísimo pasado, nuestro presente, porque tenemos derecho a imprimir una huella, pero este futuro que cada vez nos alcanza más rápido. Hoy el futuro está aquí presente. Ernesto Piedras,
un placer tener un mexicano aquí en el set de NTN 24. Todas las veces que me sigas invitando. Muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia. Gracias también para ti. Vamos a una pausa y volvemos con más. Así llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter y también de Instagram. Estamos como @NTN24, mis cuentas personales como @Joely Ramírez. Gracias por acompañarnos. Los espero en una hora más en el informativo. Pásela muy bien.